órganos sexuales, y por eso que se dice que es un constructo histórico, social. ¿Por qué? Porque entendemos que esas características están basadas en estas dinámicas sociales. No significa tampoco que se cambie tan rápido, tampoco significa eso. Cuando uno dice que la masculinidad es una construcción social, no significa que sea algo flexible, algo que se pueda cambiar. De hecho, no, eso es falso. Ni Butler lo dice, ni Butler ni nadie. No, más bien es por el contrario. Las costumbres de la masculinidad son terribles de cambiarlas. Bueno, de la masculinidad, de la feminidad, de lo que sea, ¿no? Es por eso que es tan difícil enfrentar prácticas como la violencia. Si no, sería fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si no, sería fácil hacer. Perdón. Algo sobre la construcción del proceso identitario, cómo estás, porque quería que desarrolles un poco más hacia porque creo que muy claro, porque hablaste que la construcción del proceso identitario podría ser estos rasgos más biológicos que la pregunta de dónde quedó lo biológico. O sea, y cuando hablas de proceso identitario es esa asumir la masculinidad. No me queda muy claro lo que viste con proceso identitario. No, bueno, de esto vamos a hablar, perdón. Sí, sí, justamente es lo que trato, lo que han venido. A las dos últimas intervenciones, creo que a estas alturas todos hemos escuchado lo que no es, o sea, que no es la masculinidad, no se explica por lo biológico o por lo psicológico, en el sentido que has aclarado. Claro, en el sentido que tampoco se reduce a lo que es la masculinidad hegemónica como algo esencial o ligado a la identidad. Y al escuchar todo esto, me acordaba de una líder del feminismo que hizo una autoevaluación que se tituló El pase del feminismo es el propio feminismo, porque hasta aquí hemos dicho lo que no somos, pero todavía no hemos construido lo que somos. Entonces mi pregunta es, si no es eso, si se dice que son relaciones de poder y se decide de lo que se trata, porque eso es muy ligado, yo no sé el interés de por qué hemos venido aquí, pero creo que todos estamos, además de un interés académico, conceptual, queriendo entender, muy ligado a ese patrón hegemónico que está perpetrando esta violencia, justamente de la que estabas aún hablando. Entonces mi pregunta en concreto es, si no se explica por todo eso, y si no es eso, ¿qué es? O sea, ¿qué es la masculinidad? En ese sentido más profundo, y tomo este reto del propio feminismo que pasó mucho tiempo diciendo lo que no era, y se dio cuenta que tenía que construir lo que es, y eso pregunto, porque hasta en este momento, relaciones de poder, ¿de qué tipo de masculinidad estaríamos hablando? Como decía ya Rostán, a la imagen de qué hombre habrá que voltearse. Ese es mi punto. Yo entiendo eso, y entiendo que lo práctico, o sea, el nivel de lo útil, claro, porque es necesario enfrentarse a circunstancias específicas, ¿no? Violencia, pero bueno, en general patrones hegemónicos específicos, yo lo entiendo, ¿no? Pero creo que lo más importante es justamente cambiar la perspectiva de explicar el fenómeno. Y lo voy a poner así. Por ejemplo,
Cuando se plantea lo de masculinidad hegemónica, cuando nuestra querida Connell lo plantea, ella está hablando de un feminismo, una sociología feminista, ella es socióloga feminista, ¿no? Sus contribuciones se hicieron en esa relación, ¿no? Cuando dice la cultura, no, perdón, la masculinidad es una lógica, ¿no? Es una lógica. De alguna u otra manera ella inicia un largo camino que nos ayuda a dos cosas. Primero, y en aquello que consiste el giro, digamos así, este giro, ¿no? El primero es, vuelvo a insistir, en romper esa relación agobiante entre el enunciado y la explicación del fenómeno. Es muy útil esto, porque así lo masculino no es uniformemente algo, porque la realidad no significa que es así. Y esto trae como consecuencia, lo que voy a decir. Pienso en la realidad, pero miren que estoy hablando, ya estoy hablando de distintos planos, ya no me estoy poniendo en el plan del historiador de las ideas, sino me estoy poniendo en el plan más de investigador. ¿Qué es lo que uno encuentra cuando se acerca al fenómeno de la masculinidad? Encuentras, como en el de la feminidad, pero no me he especializado en feminidad, así que no puedo decirlo, pero sospecho que también debe ser igual. ¿Qué es lo que uno se encuentra con la masculinidad? Se encuentra una serie de contradicciones ligadas una y otra vez. Los hombres que violentan, vamos a decirlo así, tienen grandes episodios de no violencia. Y eso tiene que ver con una concepción de cómo abordamos la identidad, que es justamente lo que quiero desarrollar hoy día, ¿no? Porque lo que es importante es entender que no existe tal cosa como una masculinidad hegemónica. Cuando Connell lo propone en los 80, fue una gran contribución, porque lo que hace es decirnos que la masculinidad, y en particular la masculinidad hegemónica, se conforma a través de una lucha. Ella lo entendía como un campo en donde los subordinados y los hegemónicos se enfrentan para conseguir, no para conseguir, sino para disputar el lugar hegemónico, ¿no? Pero esta visión sociológica que ella propone es ciertamente tradicional, no en el mal sentido, sino que nos hace pensar que el campo social llamado masculinidad se conforma únicamente por cuerpos encarnados puramente subordinados y puramente hegemónicos. De tal manera que lo que hace ella en su libro de masculinidades, al final del libro, es poner una serie de ejemplos, de casos. Entonces están los homosexuales de la villa no sé cuantito, están los obreros de la villa no sé cuánto, están los padres como más empáticos, está el hombre tradicional. Y eso, al cabo de algunos años nos hemos dado cuenta que es mentira. Es mentira. Usualmente en el proceso identitario convergen muchos elementos, muchísimos elementos. ¿Cómo hacemos para vivir los seres humanos en tanta contradicción? Eso es lo que queremos averiguar, ¿no? Pero entonces vuelvo al caso del hombre este violentador. Los hombres violentadores usualmente tienen grandes episodios de gran tranquilidad, pero no voy a decir, no, pero que me estoy engañando, es una excusa. No, porque tampoco nadie psíquicamente nadie soporta ejercer tanta violencia siempre a todas horas. Además, porque te das cuenta, hay varias capas, ¿no? Hay varias capas en el ámbito psicológico en donde se van complementando estas dimensiones, ¿no? De criador, de proveedor, de violentador, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, a lo que quiero llegar, toda persona que asume el capital masculino necesariamente hace convivir en sí mismo las masculinidades subordinadas y la masculinidad hegemónica, ¿no? Lo que me lleva a la crítica de una teoría social de los roles, si te das cuenta, que es lo que ahora, o sea, lo que quiero tratar de decir es que entender la identidad también es un proceso, ¿no? Es un proceso, o mejor dicho, hay varias perspectivas para entender los procesos identitarios, ¿no? Yo creo, pero esta es una posición a partir de mis investigaciones, en donde encuentro que quienes asumen el capital conviven con la contradicción, ¿no? No sé si contradicción, Lacan llamaba, Lacan aplicaba este concepto de dialéctica, ¿no? Y para él la dialéctica era el sí y el no a la vez, ¿no? Distinto a lo que Hegel propone, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Lacan decía que la dialéctica era el sí y el no a la vez. Y eso es lo que vemos en el capital masculino. Por ejemplo, yo tengo un trabajo, ¿no?, de hombres heterosexuales con prácticas homoeróticas. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto, Martín? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, hombres heterosexuales. No, pero no son heterosexuales. Son a lo mucho bi. No, y eso es justamente lo que yo trato de decir. Y ahí están los límites, ¿sí se dan cuenta? Ahí está la construcción de los límites, ¿no? Claramente en la historia de la civilización, en la historia del pensamiento, hay comunidades en donde la práctica homoerótica no pasa por el discurso de la masculinidad, perdón, de la homosexualidad masculina, no pasa por ahí. Los griegos, un ejemplo, los Baruya para los antropólogos. Me imagino que de ahí hay un montón de prácticas. Y como tal, las prácticas que tienen muchos jóvenes y muchos hombres heterosexuales que tienen prácticas homoeróticas. Y es que no les pasa, ¿por qué? Porque el discurso de la ciencia no pasó por ellos. No ha pasado, ¿no? Algunos aceptan esa explicación y, bueno, son los que luchan por los derechos LGBT, gays, y bueno, etcétera, etcétera, que se compraron el cuento, por decirlo así. En algún momento se compraron el cuento. Pero la gran mayoría, no. Y ustedes que me dirán, ¿pero qué es eso? ¿Masculinidad hegemónica o masculinidad subordinada? No, ninguna de las dos. Entonces, si seguimos con estas tratando de explicarlo de una manera de enunciado, nunca vamos a encontrar nada. La propuesta es más bien moverse al ámbito de entender la masculinidad como un capital o entenderlo como una lógica de enunciación que hace que los contenidos sean movibles. Y eso es un reto, sí, porque los vamos a tener que encontrar en casos específicos. ¿Es más complicado? Sí. ¿Es un reto? Sí, pues. ¿Vamos a encontrar cierta lógica? Por supuesto que vamos a encontrar cierta lógica. Tampoco es que nos estamos tirando a la vida, ¿no? Sí. Creo que alguien más. Ella estaba primero. Bueno, sí, cuando hablaste un poquito del fenómeno trans y ahorita lo que estás hablando de la masculinidad, esto que tú estás diciendo ahorita, que es bastante interesante y lógico, ¿no? Porque no hay una masculinidad hegemónica y una masculinidad subordinada. Bueno, como te dije, en la primera clase yo trabajo en una institución militar. Y en esa institución militar hay mujeres militares, ¿no? Y estas mujeres militares, ahorita que tú estás hablando y uno va pensando un poquito, porque todo lo que tú estás diciendo, como lo dijeron atrás, lo tenemos que poner en práctica, ¿no? O sea, lo interesante de venir acá es de entenderlo para poderlo poner en práctica lo que nosotros estamos haciendo cada uno en su lugar, ¿no? Las mujeres militares, por ejemplo, asumen un capital masculino. Ellas asumen un capital masculino. Yo desde la teoría de Connell y las teorías más conocidas, lo entendía como una hegemonía, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? O sea, ellas
necesitan establecer una como equiparidad, ¿no?, en su pensamiento, su comportamiento y en todo lo que significa ser militar, ¿no? En el significado de ser militar, que es desde sus cimientos masculinizados, ¿no? Entonces, Ese es un muy buen ejemplo de cómo las personas asumen un capital masculino cuando no tienen pene. Exactamente, por eso justamente cuando hablaba de esta situación de las personas trans, y es algo que realmente a mí me interesa mucho y que me gustaría estudiar. Ahora, pero ahí yo tengo una pregunta que es de orden más bien reflexivo. Yo no sé, claro, sin duda es un problema en los cuales no los voy a involucrar, ¿no? Pero el asunto es, porque eso ya implica meterse en el asunto, yo no sé si eso es masculinizarse. A eso, de repente, eso O sea, te lo planteo como una duda en el plano más elevado de la reflexión. No sé si eso es masculinizarse. A mí ya no me queda claro que es ya. Pero claro, porque yo también me ubico en un punto en donde lo masculino y lo femenino ha perdido sentido para mí. Pero eso es una postura epistémica personal. No otra cosa que también estaba pensando en relación a las jóvenes. Si las personas, hombres o mujeres, biológicas o no, pueden establecer o pueden tomar un capital femenino, capital masculino, pero no un total, sino parte del capital. Sí, claro. Eso es lo que hacemos todos los seres humanos durante nuestra historia. Entonces, de repente yo, por la experiencia que tengo con por lo menos con este personal, no sé cómo será en otro lado, yo creo que sí. Ahí el problema es cómo explicamos eso. Aquí estamos para tratar de articular categorías que nos ayuden a explicar eso. Eso lo sabemos. Tú vas a un bar y tú ves a un hombre hetero y que se tomó una jarra y está interactuando con otros chicos. Eso no es necesario irse a Harvard a estudiarlo. No es necesario. Para verlo, tú vas a un bar y ya sabes cómo. Lo importante ahí es explicar qué es lo que está pasando ahí. Un hombre que es una maravilla, ay sí, la carga la hija, ay qué lindo, por aquí, por allá, ¿va? Y ese mismo es que